con el cáncer de testículo, que obviamente también es un tumor maligno. Hay una patología, creo que pero un tumor maligno. Y estábamos hablando sobre eso la vez pasada. Y hoy vamos a continuar, pero con las patologías benignas, escrotales. Ustedes ya tienen ya la diapositiva. En la continuación ahí abajo, porque suelen decirme la gente, pues no me pasó la diapositiva, ese está ahí en el de cáncer, siguiendo patología escrotal. Pero como yo de primera puedo saber si es un tumor sólido o de sangre o de líquido, lo que está en el escroto? ¿Cómo usted cree? Pueden agarrar mismo sus celulares. No recomiendo, pero mejor si compran una linternita y ponen contra la piel y tiene translucidez. Si tiene translucidez, entonces es líquido. Si no transluce y es sólido, queda ahí la luz, es un tumor. ¿Verdad? ¿Y cómo confirmamos? Una ecografía de partes blandas testicular, siempre bilateral, ecografía de partes blandas. Y el ecografista le va a informar súper bien sobre los hallazgos. Inclusive le puede decir, tiene impresiona un tumor maligno. Y en este caso, estamos hablando de esto, lo que estuvimos hablando hace rato, sobre tumores del testículo y factores de riesgo. Los seminoma y los no seminoma. ¿Verdad? No vamos a detenernos demasiado en esto porque es lo mismo que estábamos hablando en la clase pasada. Se clasifica en germinales, que van a ser los más comunes, y seminematosos y los no seminematosos. Estuvimos hablando en la clase pasada ya. Se repite un poco, un recuento, y acá la diferenciación. Los seminematosos van a ser el seminoma clásico, el más común. ¿Verdad? El anaplástico, el plasmático, y los no seminematosos son de origen embrionario. Embrionario puro, 20-25%, teratoma, un tumor también que se da en la edad embrionaria, el embrión, desarrollo, teratocarcinoma, oriocarcinoma, tumores saco de óvulo. Eso ya hablamos la razón. Los no germinales son del electroma, las células de Leydig, de Sartori, y los signos adrenogenitales, que se da por una situación hormonal. La neoplasia secundaria vienen regularmente de otro lado y son metástasis. Sobre todo los linfomas,
los cánceres de próstata, pulmones, riñones van a metastizar en el testículo. En este orden: linfoma, próstata, pulmones. Después los del intestino, estómago, las leucemias, los neuroblastomas y tumor de Wilms. Regularmente cuando nosotros sacamos un tumor, hacemos el tratamiento, ustedes ya hablamos la vez pasada, es y es radioterapia y quimioterapia. Y analizar qué tipo de célula. Ahí el patólogo les va a decir a ustedes, este tumor no es ni seminoma, ni no es seminomatoso, ni no es de células germinales, es una célula de origen de estómago, o de próstata, o de pulmones. El patólogo le informa. Y ahí ustedes se dan cuenta que es una metástasis. Y ahora hay que empezar a buscar el primario. Regularmente con un PET scan. ¿Se acuerdan la tomografía de centriografía de positrones? Le damos un vaso de agua con azúcar, pero el azúcar está impregnado de iodo 185. O se puede usar otro tipo de componente radiactivo. Entonces, uno toma eso, ¿y quién va a tomar la glucosa? La célula tumoral. Entonces, pues yo le pongo en el PET scan, y el PET scan me va de punta de la cabeza al dedo gordo, me va a mostrar brilloso donde está el tumor más grande. Si está en pulmón va a aprender ahí a señalar. Eso nos puede servir para localizar el tumor principal, nos puede servir para saber la cantidad de metástasis. También se usa para ver si nuestra terapia está funcionando. Porque si tiene un tumor, o sea, tenía un tumor de testículo, yo le saqué, hice una angiotomía con los ganglios linfáticos y le hice 3 ciclos con los quimioterapéuticos, ¿se acuerdan que hablamos? Y radioterapia. Después de completar todo, le hago un PET scan para ver si no quedó ni un poco de tumor, y si no hubo metástasis. Si veo metástasis, no hay mucho razón. Ahí ya es solo paliativo. Bueno, entonces, después, el perfil del paciente, nosotros hablábamos que tiene también un componente hereditario importante: los seminomas. Una carga hereditaria importante. Hablamos sobre todo la criptorquidia, el testículo sin desenterno. Va a ponerle en riesgo al paciente 40 veces doblado, multiplicado por 40 veces. Hablamos del autoexamen del testículo y los estadios clínicos que usa el TNM. No vamos a ahora explicar eso, que ya hablamos. También el TNM, que es el tumor, nodos, metástasis, más la S, que es marcador tumoral. ¿Y cuáles son los marcadores? La proteína, la monoatropina clorhídrica humana, la láctico deshidrogenasa y la fosfatasa alcalina placental. Estos marcadores también, cuando el diagnóstico nosotros ya hacemos con los síntomas, hacemos con los marcadores, solamente van a corroborar el diagnóstico. Pero donde más se usan los marcadores, decíamos que es para medir la respuesta de mi terapia.
para medir la respuesta de la terapia. Si yo le estoy haciendo quimioterapia, radioterapia y ya saqué el tumor principal, tiene que desaparecer. Como si eso está por el cielo, quiere decir que hay metástasis de un lado o algo. Así. Obviamente, les recuerdo, señores, que acá para ganar la guerra no es tratar el cáncer, es tratar de evitar que se dé el cáncer. Por eso ustedes donde tienen que trabajar en su población, si van a hacer medicina familiar, medicina de la comunidad, tienen que trabajar apoyando las campañas de concientización. Tal vez meterse ahí, meter también hablar un poco de autoexamen de testículo, el pronto chequeo, si ahí se encuentra algo raro, en el noviembre azul. O sea, que es. Todo esto se logra mediante campañas de concientización. Evitarlo. Tratando de agarrarle temprano, porque una vez que agarra todo ya. Y bueno. Ahí donde hablamos sobre las metástasis, el testículo derecho nos da en libros ahí, intracavo, aorta, ¿se acuerdan? Y los paraórticos y extralinfáticos al pulmón, hígado, cerebro. En este orden es la metástasis de los cánceres de pulmón, hígado, cerebro, riñón, tracto intestinal, hueso, suprarrenal, el peritoneo, más raro ya. Vaso y tal. Muy bien, eso es un recuerdo otra vez de lo que es cáncer. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el hidrocele, el varicocele. ¿Qué es el varicocele? A ver, Dilatação pelas venas do cordão espermático determinada pela dilatação pela vena espermática. A varicocele can be left. Varicocele puede ser izquierdo, dice, y algunas veces se ven las venas tortuosas como una masa en la superficie del escroto. Y esto, si vemos con una visión de rayo X, vamos a ver las venas dilatadas tortuosas. Y miren el paquete acá, no está dilatado. ¿Por qué se da más a la izquierda? Dice, un varicocele está hecho por venas que contienen válvulas inadecuadas. Y lo mismo son varices. Lo mismo que las varices en la pierna, que sucede, lo mismo. Por el éxtasis, ¿qué pasa con el éxtasis? Destruye las válvulas. Las venas tienen unas válvulas así, ¿se acuerdan? Se vieron en la histología. Esas válvulas se destruyen cuando hay mucho éxtasis. O sea, está retenido ahí. Entonces queda sin válvula y ya no puede tirar, esa vena no puede retornar. Ahí entonces, en general, para favorecer el retorno venoso, compresión y usar venotónicos como la diosmina. Diosmina viene de 50 miligramos, se da cada 8 horas y eso aumenta, o sea, comprime más, hace como una vena, una constricción. Y en las varices del pie, de la pierna, usar venda elástica en los dos lados, elevar el pie una vez que llega a la casa. Bueno, aquí vemos el paquete. ¿Cómo se llama esto? Conducto diferente. ¿Cómo se llama este paquete? Ese cordón.
Y el cordón espermático es un paquete de estructuras. ¿Qué contiene el paquete del cordón? Ahí se ve. Arteria espermática, vena espermática, nervios espermáticos, o creo que pasa el fémuro cutáneo, por ahí, no me acuerdo. Y estas venas le rodean así al cordón. Si está el cordón y le rodea. Con la particularidad que hay más en el lado izquierdo. ¿Para qué? Para asegurar el retorno venoso del testículo. Este testículo está más colgado más abajo y también tiene, estos son los varicoceles, tienen más tortuosidad, la dilatación venosa. ¿Y por qué? Bueno, sucede que ahí se da una situación anatómica que en anatomía le llamamos pinza vascular, y eso de por sí favorece la tortuosidad de ese lado. Si a eso le sumamos que el paciente tiene su predisposición, o tal vez es sedentario, tal vez pasa mucho tiempo sentado, los mismos problemas siempre, va a aumentar la tortuosidad y se va a ver así. A través del escroto mismo, ahí se ve, y el Wells, el libro, le describe como un paquete de gusano. Porque sobre todo aquellos que son pescadores, pescadoras, cuando se van a pescar y agarran su bolsa de gusano y hacen así, se sienten los gusanos. Y bueno, así mismo se siente ese escroto, como un paquete de gusanos. Así describe el libro. Entonces, ustedes cuando examinan y ven eso, o tocan, tiene que sentirse como un paquete de gusano para hacer el diagnóstico. Miren la epidemiología: el 15% de la población, sobre todo los jóvenes, el 40% de hombres va a ser infértil y van a venir tal vez por consultorio de infertilidad. Y ahí ustedes le mandan a estudiar primero a la señora, que tengan todos sus niveles hormonales, su ecografía, descartar todo lo femenino, y después nos enfocamos también en el hombre y hacer un conteo de espermático. Ya va a haber un conteo disminuido y con espermatozoides deficientes o aberrantes, chiquititos, doble cabeza, sin cuello, sin cola. ¿Y por qué? Porque dijimos, por eso dijimos la vez pasada, un recuento fisiológico, que para que la espermatogénesis se dé bien, tiene que estar ahí en el escroto, tiene que tener una temperatura X no muy alta ni muy baja. Y lo que esta tortuosidad hace es aumentar la temperatura un poquitito nada más, pero ya es suficiente para dañar la espermatogénesis. No solamente eso, ese aumento de temperatura ahí, un varicocele, crea, también libera toxinas que matan los espermatozoides. Como resultado, el paciente es infértil, tratando de concebir, nunca concibió. El diagnóstico de varicocele que operamos, que es una cirugía re fácil, y al otro día ya viene feliz de la vida que la señora lo concedió. Bien, la etiología, acá vemos la pinza vascular. ¿Por qué se da la pinza vascular? Porque
la vena, acuérdense, la arteria se va con los órganos, las venas van de los órganos al corazón, ¿verdad? Las venas testiculares, aquí por ejemplo está el retorno venoso de la vena testicular y viene y desemboca ¿dónde? En la cava, está la cava. Pero fíjense dónde desemboca al lado izquierdo. Para empezar, tiene más varicoceles, tiene más venas de retorno y viene y desemboca acá, en el ilio renal izquierdo, en la vena renal desemboca. Es interesante, no se acordaban de eso, prestaron atención a vasos de la vena. Pero la particularidad es que aquí se da con la mesentérica, se da la pinza vascular y eso hace que aumente el éxtasis en el retorno venoso izquierdo. Ahí tenés, ese aumento de éxtasis lo primero que hace es pérdida de válvula venosa. Después, menor ascenso de la sangre venosa, porque ya no hay válvula. Acumulación de sangre ahí y más dilatación y alteración del movimiento espermático. Destruye, mata los espermatozoides. Crea toxinas, que no solamente mata los espermatozoides de este testículo, también del otro. Interesante, ¿eh? Porque para eso hay dos testículos, pero no, mata todo. Miren cómo se da la pinza vascular, ¿verdad? Acá vemos la vena espermática con la arteria espermática, la izquierda y esta es la derecha, arteria y vena espermática. ¿Dónde desemboca este lado? Desemboca acá, en la cava y en la aorta. De aquí salen las dos arterias espermáticas, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Pero la mesentérica superior le hace una pinza anatómica al ilio venoso renal. Le hace una pinza. Y ahora hay aumento de éxtasis, sobre todo en el testículo izquierdo. Se llama fenómeno de Nutcracker. A ver, Pensamento coronário da artéria mesentérica superior pela aorta que produzem aumento pela pressão pela vena espermática por debaixo destas e assim se afeta o intestino. Fenómeno de Nutcracker. Entonces, el varicocele derecho solo tiene una incidencia del 9%. ¿Por qué? A ver, Varicocele direito, 9% dos casos. A veia renal direita desemboca na veia cava por debaixo da veia renal direita. Se em um paciente com varicocele direita não se diminui esta, na posição inicial, se pensa em uma obstrução alta, suspeita de neoplasias. porque no es común. No es común que haya varicocele del lado derecho si ese desemboca bien acá, cuando tiene una pinza, pero puede haber un tumor acá comprimiendo. Hoy, por ejemplo, reciencito nomás, a las 7 estábamos operando un caso en el hospital de una supuesta torsión de ovarios derecho, porque en la ecografía tenía un tumor enorme comprimiendo todas estas estructuras, haciendo una compresión. Obviamente es una mujer, no va a tener fenómeno de Nutcracker, pero si era un hombre, un tumor así iba a estar haciendo ya una varicocele del lado derecho. Que entró en ginecología, saca el tumor no estaba comprometido vascularmente, no estaba necrótico ni nada. Adivinen qué era lo que estaba doliendo. Aquí en la derecha. Apenas. Y ahí nos llamaron otra vez. Está
tumor ahí, pensó que era un quiste de ovario torcido, pero no, era una apendicitis. Pero lo que le digo, era así un tumor enorme. Cuando el ecografista vio el tumor ese, dijo, no, eso es lo que se torció ahí. No empezó, si buscaba más, podía haber visto el apéndice inflamado, que estaba feo. Era un apendicitis. Y el tumor era una cosa incidental, o sea, un hallazgo incidental. Era el apendicitis lo que estaba causando los problemas. Pero un tumor, si ustedes ven una varicocele derecho, piensen en un tumor haciendo un síndrome de compresivo, una compresión de las estructuras. Acá dice que el varicocele, las venas varicoceles bajan más el testículo. Lowering of test, baja más. Miren acá cómo se ve bien el pack of worms. Acá, paquete de gusanos, pack of worms. Así describe el campo del Welch, el libro de Welch. Muy bien, se puede presentar de forma silenciosa. Los síntomas más frecuentes son dolores. Esto duele, ¿verdad? La gente que tiene varicocele describe dolores, como que le quema. Sensación de incomodidad, aumento de volumen y crecimiento del escroto. El escroto se agranda y baja más. Y se ve el paquete de gusano. Se nota súper bien. El diagnóstico es más bien semiológico. ¿Okay? No tengo que esperar mandar una ecografía parte blanda con Doppler. No, ahí se ve. El diagnóstico hecho. Y la fisiopatología, ya le expliqué, va a haber obstrucción de las válvulas por la pinza anatómica, sobre todo en el lado izquierdo, presión aumentada, temperatura del escroto también sube 0,5 grados centígrados, hay menor difusión de oxígeno, nutrientes y hormonas por el engrosamiento del epitelio arterial. Y este aumento de la temperatura, sobre todo, es lo que causa infertilidad. Y también hay daños testiculares tóxicos exogénicos, o sea, se libera una toxina por el aumento de la temperatura y el engrosamiento del endotelio arterial. Ahí se ve, esto es un varicocele bilateral. La clasificación, a ver, vos. Grado 0. Presenta clínica de varicocele, pero só se detecta com estudos ecográficos. Grado 1. Palpável durante as maniobras de Valsalva, pero não visível. Grado 2. Visível e palpável com maniobras de Valsalva. Grado 3. Visível e palpável sin maniobras de Valsalva. Un grado 3 son estos, ya que ya a simple vista vemos. Pero si no vemos, le pido al paciente que se pare y que haga un esfuerzo. Eso es una maniobra de Valsalva, hacer empujar. Ok, ataque su salud, que ataque su boca y que sople. ¿Verdad? Eso es Valsalva. Acuérdense que esa maniobra hace aumentar la tonicidad del vago y les va a marear. Ustedes, por ejemplo, si están parados así y hacen así, se van a marear un rato y después se van a recuperar. Porque aumenta la tonicidad del nervio vago, por eso se llama maniobra vagal. Y hace que la temperatura aquí en los vasoreceptores baje la temperatura bruscamente. Y obviamente después los vasoreceptores, cuando te vas a desmayar, hacen que suba de vuelta la presión arterial. Pero si no se ve con la maniobra de Valsalva, que es hacer fuerza, se ve el aumento ahí de los plexos mariposos. Y en cirugía
Muchas veces solemos encontrar en hernias un plexo varicoso muy tortuoso. ¿Y cómo decidimos si sacamos o no? Hay que apretar el testículo y se infla. Cada que apretar el testículo, se infla el plexo varicoso, hay que sacar. Es una varicocele que va a causar dolor. Si ustedes ven de cirugía, y vamos, a lo mejor no va a tocar participar más adelante cuando se por cirugía. Esto operar varicoceles. Y ahí apretamos el testículo y aumenta la glucosidad del plexo varicoso. ¿Ese plexo cómo se llama? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo se llama este plexo? Que le da vuelta hacia el paquete del cordón. ¿Nadie se acuerda? No. Le sigue el cordón espermatozoide. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pam. Pi. Ni. Fo. Papiniforme. ¿Se acuerdan de verdad? Plexo papiniforme. No se acuerdan igual. Bueno, ese plexo se llama plexo papiniforme. Y es un plexo que miren como, fíjense, ahí se ve en la foto, miren cómo le sigue al cordón espermático. ¿Ven? Ya le dije, este lado es mayor. Y acá se ven las dilataciones del plexo papiniforme. Y le vamos a llamar varicocele. Porque es un plexo varicoso, por eso. Bien, ahora, método diagnóstico como todo, semiología pura, un buen interrogatorio, una buena anamnesis, buen examen físico. Si no se ve el plexo papiniforme aumentado, pues hacer maniobra Valsalva. Pero, si todavía tengo dudas, una ecografía de partes blandas con Doppler, o puede ser una tomografía también con contraste, que no, puede ser una gammagrafía testicular y una venografía permanente. Eso ya es el acabose de exhaustar los laboratorios de imagen, porque cuando usted le da contraste, para empezar tomografía, le está exponiendo a radiación al paciente. Tal vez no tenía un tumor de testículo, pero tenía los oncogenes, porque tenía una familia muy cancerosa de testículo, y después de irradiarle con 300 MEM, no sé qué, que son 300, 400 radiografías, te va a decir, gracias doctor, ahora ya pude tener hijo porque me sacaste el plexo papiniforme, pero ahora tengo un tumor de testículo que ya metastizó a hígado, porque ahí lo metastizar primero que yo. Así es que gracias. Entonces, hay que ir siempre de lo más inocuo a lo más agresivo. Ecografía. Y ahí se ve, miren cómo se ve el plexo papiniforme. Este se llama patrón en Honeycomb. Honeycomb quiere decir panal de abejas. Bien. Y el tratamiento, obviamente, ligadura y sección del plexo papiniforme. Abrimos ahí donde está mostrando acá. Podemos abrir acá y separar la estructura, identificar el conducto del cordón, la canal liminal, y
separar todo el plexo pandiliforme del paquete del cordón y ligar. Si no, se puede también hacer acá arriba, donde está el anillo inguinal, ¿verdad? Entonces, embolización percutánea o cirugía directa. Hoy por hoy, así como las venas, las varices de la pierna, se puede inyectar una sustancia esclerosante. Solo que el plexo pandiliforme es muy doloroso, muy grande. Si en un grado 3, lo mejor que puede hacer es ligar y sacar. Con eso resuelve. Bueno, se puede hacer diferentes técnicas: retroperitoneal, inguinal, subinguinal, técnica laparoscópica. También se puede hacer. Entonces, en los casos quirúrgicos, ¿cuánto es caso quirúrgico? A ver. Casos quirúrgicos: dolor insuportável, pacientes pré-Uber, para evitar infertilidade futura, pacientes em idade fértil têm estudos de fertilidade que presentam varicocele por problemas estéticos intermitentes. Y ahí vemos que el urólogo va a apretar el testículo a ver si se inflama. Si eso no aumenta el calibre del plexo varicoso, ya no hace falta sacar. La embolización se entra por la vena femoral con un catéter. Obviamente no vamos a ir al ilio venoso renal, porque ahí va la vena gonadal, vamos a llegar hasta acá y ahí vamos a instilar nuestra sustancia esclerosante. Entonces, embolización percutánea de los vasos refluyentes de la vena reumática. Se realiza por remoción de la ingle acá para abordar la femoral. Se introduce un catéter en la vena femoral, se llega hasta la vena testículo por la vena testicular. Se incluye la vena espermática utilizando espirales metálicos, jodidos, que son espirales así giratorios, con un amortiguadorcito. Y se utiliza radioscopía para guiar el avance del catéter. Con un arco C. ¿Ustedes vieron el arco C ya en el quirófano? ¿No? Aquí hay una cosa que está así. Tiene acá, esta porción es la porción que toma la imagen. Es una C. Por eso se llama arco C. ¿Oíste? ¿Quién más vio? Nadie. Tal vez vieron que no se percataron. Eso lo que hace es que puede ver la radiografía en tiempo real. Eso es un radioscopio. Entonces vos puedes ver cómo el catéter va avanzando aquí. Le haces un radioscopio y metes tu catéter y vos ves el avance. Y entonces si paso por ejemplo hacia acá, retrocedo otra vez, me voy acá, entro hasta llegar a aquí. Ahora, eso es radioscopio. Esta técnica eficaz es importante para disminuir el dolor del testículo, mejorar la fertilidad alrededor del 90% del dolor. Una vez que nosotros sacamos, ya le digo, sacamos el plexo pandiliforme afecto, varicoso, el paciente puede concebir prácticamente a los 6 meses, 4 o 6 meses. El tratamiento, a ver allá, Estudios comparativos não han demonstrado superioridade de um método sobre o outro. As complicações com a varicocelectomia são infrequentes e usualmente leves. entonces se puede tomar la lesión que quiera, que no varía las implicaciones ni los beneficios ni el riesgo. Si es una cirugía abierta, si es
con nebulización, si es con sustancias esclerosantes. Muy bien. ¿Qué es un espermatocele? A ver. Definición. Es una retención quística de un vestíbulo, de tubo, de la retención de la corteza del epidídimo con un flujo lechoso seminal que contiene espermatozoides. Los espermatozoides son lo más común condición física encontrada dentro del escroto. Entonces es un tumor, pero de la red testes. ¿Cuál era la red testes acá? Esta es la red testes. Acá. Y estos son, ¿se acuerdan? Este que a la cabeza le pedimos. Estos son los tubos que son seminíferos deferentes, conductillos deferentes. Porque después este es diferente, el conducto deferente. Ahí ya viene el espermatozoide a la cabeza, al cuerpo, después la cola y de acá ya se van a las deferentes. Aquí es donde se forman en esta zona, y tal vez le pedimos los espermatoceles. Los espermatoceles. Doutor, pode dar coágulo aí também, nesse canal, né, do ligamento do testículo, nas veias, obstruir o serviço sanguíneo. Claro. Mas não é comum. Cuando hay una patología que favorezca infarto, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos que el seminoma germinal, la piel, digo, no seminomatoso, que puede hacer infartos y por eso, porque hace infartos en la red vascular, se necrosa y duele muchísimo, y el paciente viene ahí con un hematoma, viene con un testículo doloroso. Hay que pensar en cáncer primero. Muy bien, entonces, a ver, la generalidad, ¿qué leímos? Generalidades, a ver. Variam em tamanho de vários milímetros a muitos centímetros. É o espermatocele geralmente não dói. Alguns homens podem experimentar desconforto em espermatoceles grandes. Muchas veces, miren acá el espermatozoide en el epidídimo, tiene el contenido es tal vez espermatozoide, pero un tumor benigno que no, en realidad no molesta, o sea, molesta a lo mejor porque es grande, depende del tamaño, pero por otra razón no hace falta sacar eso. A ver que el paciente le incomode, tal vez es figurativo, una cosa ahí, o él toca una masa ahí, le molesta, se golpea. Ahí sí. Pero los espermatozoides son benignos, no hace falta sacar. ¿Cuál es su etiología? Divertículo de los túbulos en la cabeza del epidídimo, aumento del tamaño del divertículo por formación de esperma, ahí va aumentando. Entonces hace una epididimitis primero, inflamación del epidídimo, cicatrización, construcción y espermatozoide. Eso sobre todo es un trauma general. Diagnóstico, a ver, dos. Me ayudan dos. Diagnóstico. Pode ser descoberto como massas incidentares indoloras no escroto, aladas ao exame físico por um médico, por autoinspeção do escroto
diafragmoscopia geralmente é suficiente. E se existe incerteza, a ultrassonografia de estudo pode confirmar se é espermatozoide. Entonces, ante cualquier duda, siempre la ultrasonografía es diagnóstico, pero también muy importante la anamnesis adecuada para la identificación de la patología. Professor, por que diafragmoscopia? ¿Cuál es esto? Não, isso. Diafragmoscopía. Es una especie de ecografía. Es como el ecógrafo, en realidad, la base del ecógrafo es el sonido. Por eso se llama sonografía. Porque hace como un ruidito y el eco es lo que dibuja en la computadora la chica. Y estos diáfonos son más específicos para determinar contenido líquido, bien querido sea. Esto probablemente el ecógrafo moderno tienen todo. Ustedes pueden poner así capacidad del tipo tomográfico, capacidad dice también así diafragmoscopía, sonografía general, para aumentar o disminuir la sensibilidad. Acá, por ejemplo, el espermatozoide dice pequeño, acá está el no, es el testículo y este es el espermatozoide. Dice, espermatozoide de pequeño tamaño para ese atletismo. Espermatozoide de gran tamaño con ecos internos. Puede llegar a ser, en este caso se sacó todo. No, este es el testículo y este es el espermatozoide. El testículo siempre tiene este color, blanco nacarado. Así se describe. El año pasado operamos una hernia bilateral y los testículos, nosotros operamos en el quirófano donde hay poca luz, pero los testículos no se veían así blancos nacarados. Y estaba operando justamente con Nico y me dice, para mí que ligamos la arteria o nada, ligamos la arteria, mira que el testículo se ve azul. Y yo le decía, no, está loco, vamos a seguir pasito, no ligamos la arteria. No, ligamos, mira, está azul, me dice. Y era la luz, que el quirófano a la izquierda no tiene luz, tiene una luz amarilla ahí, rara. Y le digo, no, pero también el Señor era medio, parecía que tenía hipóxia, era muy azulado. Por el frío, no sé. Y después lo operamos el otro testículo y era también igual, así, medio oscuro. Y eso lo llama, a la gente le llama la atención, porque mira, ¿cómo se tiene que ver? Casi no cortado. Claro, pensando que iba a terminar necrosando el testículo. Miren cómo se ve, bien clarito, blanco, nacarado, rosadito. Este claramente tiene en su interior líquido. ¿Sí? Este simplemente abrió el escroto y sacó afuera así. Este es el testículo, está el cordón, la cabeza del mismo. Muy bien. Professor, o paciente que tem espermatocele, ele é infértil? É infértil? No, el espermatozoide Não afeta. estamos hablando que solamente va a sacar, si a la gente le molesta porque es una cosa de grande y molesta al caminar ahí una pelota, ¿no? También es deformante y a la gente le incomoda solo por eso, pero no tiene ninguna otra repercusión. Se va creciendo más.
Entonces la gente la piensa que se da una pelotota. Mira, este que está casi como el testículo grande ya. A ver, ¿ves? Está casi que como el testículo grande, ¿ves? Parece que tiene 2 testículos. Y claro, en estos casos, gente, lo primero es descartar el terrible cáncer. Con una ecografía de partes blandas, con Doppler, el ecografista le descarta el cáncer, ellos mismos le dicen, doctor, usted tiene acá un espermatozoide de la cabeza del niño. Pero tengo que tener lo que se llama aldosterosis. Bueno, si ustedes se acuerdan de embriología, ¿vale? Si ustedes se acuerdan, el bebé en su desarrollo invagina parte del peritoneo en el escroto. Y la túnica vaginal, que es esta, es peritoneo en el escroto. La túnica vaginal se llama así porque es lo mismo que esto sea peritoneo, ¿sí? Pero al llegar en el canal inguinal hace esto. Entonces acá está el escroto, el testículo, y este está así doblado, así y así. Eso se llama, esto se llama invaginación. Y es ahí, en esta zona, está doblado. Y ahí en el medio se acumula el líquido. ¿Qué líquido? ¿Pipí? ¿Por qué líquido se va a acumular eso? ¿Pipí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ah? El líquido peritoneal. El líquido peritoneo va circulando también por ahí, pero si aquí esto circula y tiene que regresar por acá en la válvula de retorno, porque se forma como una válvula ahí, donde empieza la invaginación así. Aquí se forma así, una válvula así. La invaginación de tipo y aquí. Por infección o por trauma, a veces de la nada, por mera mala suerte, por tener una carga genética donde la gente, la abuela tenía varicocele, la mamá tenía varicocele, el nieto. Ahí se forma una estrechez y empieza a cargar el líquido. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde el escroto se ve enorme, la gente cree que tiene hernia. Y ahí es donde ustedes pueden hacer con su celular y le dicen, pues justo está ahí, hola, mejor usen la linterna. Y ahí van a ver translucidez. Si ven una masa sólida, tamaño así, eso puede ser cáncer. Entonces, pero no necesito una ecografía. Una ecografía va a confirmar una ecografía de partes blandas. Pero una translucidez con una linterna es suficiente para hacer diagnóstico. Tratamiento no es drenar el líquido, porque el problema está acá, en la válvula de retorno. Se va a volver a formar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir la túnica vaginal y evertir, porque eso acá es como una bolsa aquí. Entonces abro aquí así y doy vuelta así y le doy acá un punto. Entonces queda evertido. ¿Entendieron? Abro el escroto
Abro, eso está así. Entonces abro acá y hago esto. Así. Y acá está el testículo. Queda todo, la túnica que estaba acá, queda aquí así. Acá está. Evertido. O si quiero puedo sacar toda la túnica. Porque esto es recidiva. Si yo lo cierro, lo dejo evertido, se vuelve a formar. Si yo pulso y saco lo más líquido, se va a volver a formar. Pero también, si saco toda la túnica, señores, eso le da pexia al testículo. ¿Qué quiere decir pexia? Le da sujetación. Si yo le saco esto, el testículo va a estar así. ¿Y qué va a pasar? Va a ser una torsión. Entonces, si le saco esto, voy a agarrar el testículo, voy a levantar acá y le voy a dar aquí, pas, 2 puntos, una pexia testicular de aquí. ¿Está bien? Pero se puede hacer de dos formas. Se le puede sacar completo o se le puede simplemente abrir y vaginar. Procedimiento rápido, nosotros solíamos hacer la urgencia. Hay que hacer en quirófano con anestesia requerida, mejor. Pero nosotros queríamos practicar, entonces ya lidocaína, la abrían el escroto, porque es rápido. Te abrí el escroto, le drenás el líquido y le imaginás. Entonces ahí, no es recomendable hacer con lidocaína, pero también se puede hacer. Entonces, una acumulación excesiva de líquido entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal. La túnica vaginal tiene dos capas, una parietal y una visceral. Por eso se llama vaginal, porque está imaginada. Miren acá, recubriendo el cordón espermático se encuentra el, ¿cómo se llama este músculo? El más hermoso. El más hermoso, o también se llama elevador del testículo. Pero si sacamos eso, se ve el paquete del cordón. Miren, abriendo el elevador del testículo, está el cordón. Ahí está el plexo pampiniforme de las venas testiculares. Y esta es la arteria testicular. Aquí está el nervio. Ahí se ven todos los componentes del cordón. Y acá la túnica, miren acá la túnica. El epidimo, esta es la túnica vaginal con su lado parietal afuera y visceral adentro. Y esta es la túnica espermática. Y después ya está esta es la fascia testicular. O sea, fascia, la túnica espermática y el triángulo, la fibra del estómago. El músculo dartros le rodea el dartros. Esos músculos son este músculo cuando aquí arriba, en el cordón espermático, en el canal inguinal, tenemos en la hernia que separar y quemar, que es un músculo que sangra muchísimo. Bueno, a ver, la túnica vaginal, entonces, ¿qué es? A ver, ya. Normalmente lá superficiosa de esta membrana produz líquido, ao qual experimentaria a absorção rápida e constante. ¿Verdad? Ahí vemos la túnica vaginal, el efecto de drenaje, de drenado del líquido peritoneal está obstruido o dañado por trauma, infecciones, etc. Y ahí tenemos la acumulación de líquido. Causas. A ver, vamos a ver. Eventos traumáticos, tumores testiculares em 10% dos casos,
presenta de manera idiopática o a veces acompañado con una hernia, porque la hernia causa ahí en las hernias inguinales afectan ese lugar anatómicamente y afectan el retorno. Entonces no es raro que tenga una pequeña hernia directa o indirecta acompañada de una hidrocele. Eso es muy normal. El diagnóstico, a ver, É o interrogatório, é o exame físico que são suficientes para estabelecer claramente a presença de delito por evidência e a presença de uma massa escrotal indolora, quedas, no mínimo, e antecedentes de traumas ou processos inflamatórios. ¿verdad? Proceso inflamatorio como una epididimitis, ya sea viral o bacteriana. La epididimitis bacteriana es mucho más frecuente que la viral. La viral se ve muy poco. Por ejemplo, la parotiditis, nunca vieron, yo no sé si ustedes, allá en Brasil, pero acá en Paraguay, al nene que tiene papera, le dicen que no corra, porque si no se le bajan los testículos y muere. Pero si a la parotiditis viral infecta el epididimo, no tiene nada que ver con correr, es mala suerte. Una translocación viral. Es raro. Lo común es por Escherichia coli, por continuidad de una próstata con infección crónica o tal vez de una enfermedad de transmisión sexual crónica maltratada que por ahí vaya y baje por el conducto deferente, por el cordón al epididimo y después al testículo, una orquiepididimitis, y es dolorosísimo. Ustedes tienen que hacer un diferencial con la torsión, sobre todo en jóvenes. Duele muchísimo. Miren acá, ¿qué puede ser esto? Puede ser un hidrocele congénito, puede ser congénito en un bebé. Ahí se ve la técnica, miren, tiene translucidez. Esto en realidad parece un sable láser de Star Wars, pero no, es una linterna china, de aquella que antes de un meme, nunca vieron un meme que sale y dice, oh, encontré el viejo sable láser de mi abuelo, una linterna así, parece un... Pero ahí está. El diagnóstico diferencial, entonces, ¿con qué? A ver, vos. Está con allá. A menudo não é fácil estabelecer uma diferença com uma hernia inguinal escrotal, estomatocele gigante com quiste de cordão. Em tais casos, a ecografia é um bom método para aclarar o diagnóstico. Aquí lo que hay que enfatizar es que cualquier duda, ecografía. Pueden practicar ustedes su semiología, todo lo que quieren, con el interrogatorio, el examen físico, pero ante duda, paz, ecografía de parte blanda y ya viene el señor, este es un hidrocele, este es un varicocele, este es un right away. É uma piedrita. O que é um quiete? Um quiete. Então, Quiete. Duas vezes assim. ¿dónde dice eso? Aquí. Un quiste de cordón. Si está en latín, está mal escrito. Es quiste. Acá tiene una S. Muy bien. Y el tratamiento gira dependiendo de la gravedad y la
observar durante un año, porque tal vez al ir creciendo desaparece solo. Si podemos hacer un drenaje por punción, sobre todo en el niño, pero en el adulto el drenaje por punción va a volver, entonces hay que hacer una cirugía. Drenaje quirúrgico y eversión de la túnica vaginal. Y acá lo que estamos hablando, epididimitis y orquitis y orquiepididitis. Muy bien, miren acá inflamación del epididimo y del testículo, puede ser aguda, crónica, puede progresar y comprometer el testículo de la orquitis. Por continuidad la infección va a agarrar el testículo. ¿Cuándo es aguda? Cuando estamos hablando que es menor a 6 semanas y ya tenemos edema y dolor. Y cuando es crónica, cuando tal vez, porque ya les estoy diciendo, esto se suele dar mucho en adolescentes, en la edad pubertal. Entonces, el chico joven que tiene vergüenza, no le cuenta a su papá ni a su mamá, se aguanta, le va pasando el dolor, se aguanta ahí y pasa a ser crónico, donde es un dolor antiguo, tal vez solamente a la presión, si no le toca, si no duele, pero si la aprieta un poco duele. Y ustedes saben que el testículo y el epididimo no debe doler, ustedes tocan así y no debe doler. Como que le apriete, ahí le sale por los ojos, por los oídos, pero al tocar así no debe doler. En la orquitis crónica y la aguda no se le puede tocar. En la aguda, en la crónica, si no le toca no le duele, pero le toca un poco y salta, no hace falta ni apretar. Y mayor a 8 semanas. Puede ser unilateral o bilateral. Regularmente, el unilateral, si no se trata de llevar a la cronicidad, se vuelve bilateral. Y pasa, como le digo, regularmente un muchacho joven, que tal vez por tímido nos consultó, o viene calladito, sin su papá, ni su mamá, y te dice, doctor, tengo este problema. Como una vez vino un poquito de uno ahí, estaba así allá lejos, entrábamos, salíamos ahí, después, oh, ¿qué te pasa? Le digo, no, ¿por qué está ahí? Yo tengo un problema. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Oh, campeón, y tengo ahí un problema. Bueno, a ver, y hace así, tenía una gonorrea enorme y una palabra postitis así de grande. Una gonorrea. Gonorrea es pus que sale es una uretritis gonocóxica. Y todo inflamado. Y digo, qué bien. Digo, no, acá tenés dos, una buena y una mala. ¿Cuál querés que te llame? Y no sé, me dice, decime la mala primero. Pero la mala es que tenés gonorrea, una balana, y está feo eso. Y la buena es que le hace así nomás y acá el miembro y se soluciona de repente. ¡Ah! Saltó así saltó. Y le dije, no, tranquilo, te digo, nomás te digo. Que así lloró, hizo todo así. ¿Sí? Le dije, eso es lo bueno, le dije, no, yo te estoy golpeando nomás, le digo, no se va. No se va a caer. No se va. Realmente así se caía, él estaba podrido. Y ella así mismo, los jóvenes lo consultan, tienen miedo, vergüenza. Tiene vergüenza, piensa que le van a poner a todo ahí, todo el mundo. Ahí pasaba. Alex Adrián, Alex de Souza, Alexandre de Souza, Ana Rafaela, Presente. Andressa, Presente. Antônio Vidal, Presente. Araceli Beatriz,
pueden causar orquiditis. La Neisseria y la Chlamydia trachomatis principales como transmisión sexual, y la Escherichia coli también es la más frecuente que vemos, como le digo, porque regularmente se va por continuidad contaminante. La Neisseria gonorrea, cuando ustedes diagnostican Neisseria gonorrea, que es como una flema, un catarro de los genitales. ¿Nunca vieron esos purí que andan por ahí con su flema así? Es como eso, pero en los genitales. En la uretra van a ver pus, flema. Y en la mujer muchas veces no se ve, pero si ustedes le hacen así con un espéculo, en el cervix se ve. Si no se ve ahí mismo en la uretra, porque la mujer puede pasar desapercibida. Yo soy viral, no sé, No regularmente si es mucha contaminación, es femenino, ¿no? ya va a tener, si tiene una piuria, pero eso ya le va a hacer una fiebre, va a hacer una pielonefritis para tener pus mismo. Aunque hay una patología que da pus sin infección. ¿Cuál era? Tuberculosis. No es que no tengan, pero los cultivos normales no detectan. Entonces, erróneamente se le dice una piuria a bacteriológica. Pero si hacemos un cultivo para tuberculosis, se da. Entonces hay que pensar, y eso pueden ver acá. Ahora, lo que les quiero decir es que la Neisseria gonorrea, cuando ustedes diagnostican, tienen que tratar la Chlamydia trachomatis, porque van de la mano, son amis. La Neisseria y la Chlamydia van de la mano. Y en la mujer regularmente es asintomática. Y en el hombre la Chlamydia trachomatis suele ser asintomática. La uretritis por Chlamydia. Pasa desapercibido. Pero la Chlamydia es la principal causa de sinequia de la trompa de Falopio, de la trompa tubo-ovárica. Y por ende, principal causa de embarazo ectópico. Y si no llega a ser un ectópico, es la principal causa de ceguera en el recién nacido. O sea, parece que hay suficiente justificación para tratarlo. ¿Cómo? Al tratar la Neisseria gonorrea, hoy por hoy, intramuscular, 250 miligramos en una sola dosis, trata la Neisseria gonorrea, de ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. Y la Chlamydia trachomatis, 2 gramos de acetromicina en una sola dosis, como dio 30. Entonces piensen, cuando tienen diagnóstico de gonorrea, también se trata la Chlamydia. Hay varios esquemas, pero ese es un esquema que no usamos, ¿verdad? La Escherichia coli, que es decir, que responde a la ciprofloxacina, a la ceftriaxona, a la cefalosporina de tercera generación, también, ¿verdad? Más usado, más usado. Hemos usado la cipro. Pero nosotros, por ejemplo, acá en el hospital tenemos mucha, ¿cómo se llama? Ya tolerancia a la cipro. La cipro ya casi no hace nada. Ahí se usa. Ceftriaxona, o una cefalosporina tercera. Subir un paso más. O inclusive estos casos te responden cuando ya hay. Ustedes lo ideal es hacer un antibiograma, o sea, un cultivo con antibiograma. Sobre todo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de infección urinaria?
investiga. Ya no es empírico, no solamente sí, pero o sea, que no. Me dice le da a la Moses Subatán, le da la norfloxacina, le da la así se hace. Muy bien. Después está la epidimitis idiopática. A ver, ¿quién algo? Se cree que la causa pode ser o fluxo de urina através dos produtos diferentes que é lugar a uma reação química que produz dolor e edema agudo. Reflujo. Agentes biológicos. Pseudomonas bactérias coliformes. Não são organismos de transmissão sexual, geralmente apresentam maiores de 35 anos. E lúpulas com anormalidades genéticas ou adquiridas. Disseminação hematógena se vê em ceremonitidis, brucela, hematoxilina, cistosoma aematobium, tuberculose epididimar. E gram-negativo se vê em infecções urinárias, sondagem uretral permanente, prostatitis bacteriana. Los gram negativos, todos estos que causan infección urinaria, ¿se acuerdan que hablamos que tienen la capacidad de invadir específicamente el tracto urinario? Pero por continuidad viajan por el roquete del cordón y van a contaminar también. El cuadro clínico empieza de forma lenta y primero va a ser un dolor ahí solamente en el epididimo, capaz en la cabeza, en el cuerpo, después ya también al testículo, orquiepididimitis. El dolor del testículo va acompañado de malestar general, signos de uretritis en pacientes con actividad sexual y hay fiebre y escalofrío después de 24 horas. Puede haber fiebre y escalofrío. Al examen físico hay una masa dura, ondulada y dolorosa en la cola del epididimo. Si el proceso está avanzado habrá eritema, o sea, enrojecimiento del área, edema y compromiso de todo el testículo. Todo el testículo puede estar rojo o inflamado. No tolera la palpación del testículo y el escroto le duele muchísimo y por lo que hay que bloquear el cordón con anestesia local para examinar. Es un poco prudente, pero aquí obviamente hay que descartar una torsión cuando es muy doloroso. ¿Y qué hay que hacer? Una ecografía con Doppler, descartamos la torsión y automáticamente vemos un hemograma blanco elevado, predominio de neutrófilo, es una infección. Tal vez la orina también está contaminada. Más de 100.000 unidades formadoras de orina. Y ya empezamos nuestra ciprofloxacina o nuestra ceftriaxona. El diagnóstico es netamente clínico. Generalmente hay antecedentes de una relación sexual no protegida y o el paciente es un paciente prepuber que no conoce mucho de estas cosas, no se cuida. Diagnóstico diferencial, como les dije, torsión del testículo y sobre todo el terrible cáncer. Solo que el cáncer no duele, ¿no? Duele también aquel que tiene hemorragia y infartos, ¿se acuerdan? Ese sí duele, por eso hay que descartar el cáncer. ¿Cómo? Una ecografía de programa. El dolor de la torsión es intenso y súbito. ¿Por qué? Porque se tuerce y en 2 o 3 horas empieza a haber isquemia y duele. El de la epididimitis no. Empieza con 6, 7, 8 horas de evolución. No es tan, ¿cómo se llama eso? Subagudo. Subagudo, no es agudo. La torsión del testículo es subagudo, de 12 a 25 años, y no hay antecedentes de uretritis. Tal vez un
Entonces, regularmente se puede inclusive hacer maniobras del lado derecho contra el sentido del reloj y el lado izquierdo, a ver, este lado, no, perdón, el lado derecho con el sentido del reloj y este contra el lado izquierdo. Se puede tratar de hacer una maniobra si no es una torsión muy grande. Y si eso mejora, le damos ahí en el escroto, en la parte de abajo, un punto con un micril para anclar el testículo, que no gire más. Lo doblamos. Un punto de cruz así. Y eso soluciona. Muy bien, laboratorio de imagenología. Estudiar la secreción, si es posible hacer un productivo, un antibiograma, sobre todo si hay sospecha de infección. Hacer citoquímico y productivo. Citoquímico para descartar células cancerosas. Y la ecografía con Doppler puede descartar una torsión. Otro día, tratamiento, si queremos ser empírico, una cefalosporina de tercera, una inolona de segunda o tercera, como cipro o una norfloxacina, puede también. Acá tenemos bien quinolona, aminoglucósido, quimiotropin, sulfametolsazol, de 10 a 15 días. Analgésico inflamatorio, reposo en cama, puede requerir hospitalización en caso complicado. Se debe examinar y tratar también a los contactos si es que hubiese sexual. Muy bien, ahí lo que estamos hablando, la torsión es una urgencia urológica, se ve más en jóvenes, acá se ve bien, 1 en 4.000 menores de 25 o de 12 a 18 años, mucho más frecuente. Es una urgencia urológica y hay que operar y distorsionar o va a haber una isquemia y pérdida de ese tipo. Hay que hacer una orquiectomía. Entonces, es importante tener una alta sospecha y hacer el diagnóstico. Si es una torsión o si es una orquiepididimitis. Si es una orquiepididimitis, no voy a hacer no le voy a abrir ahí. Vamos a dar la antibiótico. ¿Cómo? Vamos a hacer el diagnóstico principalmente con un eco 2, ¿verdad? Sin más neóbios. Acá vemos el cordón, el paquete del cordón, ahí está el epididimo. El lado izquierdo está torcido sobre su eje. Y eso causa síntomas. La torsión va a obstruir la vena, va a hacer un edema y dolor, puede haber hemorragia por isquemia y destrucción necrosis del órgano, la glándula testicular, por una obstrucción del vehículo. Y ahí hay que hacer lastimosamente una orquiectomía. Si no, mira acá, más de 4 horas o más de 720 grados, 720 de 2 vueltas, 1 o 2 vueltas, ¿verdad? Porque 360 es una vuelta completa, 2 vueltas ya puede causar una necrosis y atrofia del testículo y después hay que sacar, no queda. Localmente, por eso hay 2 testículos que le quede como duele. Miren acá, eritema, dolor, edema, enrojecimiento, dolor abdominal y náusea. Lastimosamente la orquiepididimitis también da eso. El examen del reflejo cremastérico nos puede ayudar. Eso se llama signo de Bryan. ¿Quién se acuerda del reflejo cremastérico? ¿No? ¿No se acuerda? ¿O está
Clemumbro. ¿Y qué hace el Cremaster? Eleva el testículo. ¿A dónde? ¿Hasta el cuello? No, hasta el cuello no, un poquitito. Tampoco que va en esta carne. Pero si no hay reflejo cremasterico, es una torsión. Y si hay reflejo cremasterico, sobre todo en el niño, ¿verdad? El niño. Porque estamos hablando de que se ve más en niños, en 12 a 15 años, vamos a ver 18, pero en realidad hasta 13, 15 es lo que más se ve. Y puede ser parado también, paciente parado, y le hacen así con un milome, con una lapicera así, reborde acá, y sube el reflejo cremasterico, el cremaster. Y el signo de Frank. Ahí está. Professor, Pero, sí. eu não entendi. Se sobe é normal ou se não sobe? No, si hay reflejo, es una epidemitis. Si no, está torcido. Por eso no va a subir. Entonces, la prueba diagnóstica, ecografía Doppler, 100%. Lastimosamente no siempre tenemos disponible 24 horas. Entonces hay que esperarlo. Estamos diciendo que si hay una torsión tenemos que actuar ahora. Gamografía testicular, citoquímico, hemograma va a ser normal. Esto también. Y el citoquímico va a ser normal, descartando una osteoartritis. Ahí también les decía, el tratamiento puede ser manual, distorsión o intentar una distorsión manual, o después, si no, podemos quirúrgico. Distorsión manual es dos y quirúrgico. No, los dos. Normal, poucas horas de evolução, bloquear o cordão espermático com anestesia, testículo direito se destornilha e o esquerdo se atornilha. Programar rapidamente a fixação. Cirúrgico, visto para o anterior, se extrai o testículo para desenvolver, se não leva muitas horas de evolução, se fixa em suas caras laterais com material não absorvido, como nylon, cirurgia bilateral. Siempre va a ser quirúrgico. Entonces, el lado izquierdo, destornillar, y el lado derecho, tornillar. Le paran al paciente en posición anatómica y tratan de destornillar. Si no se puede tocar con una lidocaína, ahí en la base del cordón, lo infiltran un poquitito y eso sería suficiente para manipular. Bien, hasta ahí alguna. Por que ele destornilharia a tornilha? Porque el testículo, no, por la disposición de los vasos, el lado izquierdo se destornilla para que se mantengan rectos. Por que o outro não? Y el otro se tornilla al lado derecho, por la disposición de los vasos. Mas aí só vai virar uma torção do lado direito? Bueno, el problema es que si la túnica vaginal está bien, el testículo tiende a girar, el derecho tiende a girar anti-sentido del horario. Si la está flojo, pero si está fijo, no pasa nada. Si está flojo, como se va a torcer es hacia la izquierda. Entonces, si el dolor está ahí, uno tiene que intentar el lado derecho girar hacia el sentido del reloj. El lado izquierdo, por una disposición de los vasos, si está laxo, va a girar hacia el lado derecho y hacer su torsión hacia el lado derecho. Entonces uno tiene que el lado izquierdo destornillar. Es por la disposición de los vasos. Pero eso no pasa, no debería pasar. ¿Cuándo pasa? Cuando hay una laxitud en la túnica. Esto, acá ya no se ve la túnica vaginal. La túnica vaginal,
le envuelve otra vez el testículo y aquí tiene una pexia en esta zona. Está pegado así. Si está laxo, el lado izquierdo va a tentar hacer esto. Entonces, el lado izquierdo yo tengo que tratar de hacer el lado. ¿Te pasó el dolor? No. ¿Te pasó el dolor? No. Cuchillo. ¿Qué tal ahora? Finiquito. No, es lo mismo cuando hacemos quirúrgico también. Cuando la abrimos, tenemos que agarrar el testículo y vemos que está azul. Y el lado izquierdo se destornilla, se ve así, y el lado derecho se tornilla hasta que quede bien así y se pone rojo. Si no se pone rojo, pero casi siempre con esa maniobra destornillamos. Pero casi siempre la torsión es a un lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Distorsionamos y después a este le damos un punto aquí en el escroto. No hace falta ni abrir. No hace falta ni abrir. Aquí nomás, a través del escroto le ponemos un punto en X. Terminó. Ahí ya quedó. Ya no se gira. El otro, al descomprimir, le da un punto de fijación a la manera. Es mucho más fácil descomprimir abriendo el escroto, porque ahí uno ve que está azul, y al descomprimir ve la torsión también. Si el lado izquierdo es hacia, se destornilla, si el lado derecho se tornilla hasta que se vea bien laxo y rojo. Pero esa maniobra, lo que quiero decir es que ustedes también en el consultorio pueden intentar hacer despacito, y si mejora el dolor, se programa una cirugía. O agarran y ponen el hilo que le dan un punto en acá, en la base del. Eso es la base del testículo. Y ya. Con un hilo nylon, que no sea absorbible, porque no se va a absorber y suelta, porque eso está tentando girar. Cuando el nene camina, trata de girar el testículo así. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces creo que por hoy tenemos que. ¿Dónde está aquí la delegada acá? No, tenemos que recuperar que ella avance. O por lo menos yo creo que esto podemos hacer. Vamos a dar un trabajo práctico, bien, seguimos la lista. Pero ¿qué día puede ser? Sí, venir, firmar la lista y regresar. Vamos a dar un trabajo que ya va a salir para el segundo parcial 2. Porque el parcial 2 también tiene 10 puntos de trabajo. Pode ser segunda, 3 horas? Segunda que lunes. No, pero vamos a estar 34 horas. Vamos a firmar todo y liberar. Pode ser. El lunes. Lunes, 2:30. ¿A qué hora? 2:30. 2:30. Llegamos a regular. 2:30. ¿Y a las 3? ¿De las 3? Daí a gente tem aula de ¿Ya?